El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos ahora en la versión 141 en este año 2022, ya con 3 años al aire en nuestro hermoso programa, con muchas invitadas y invitados y con una gran audiencia de parte de ustedes. Agradecemos todos los comentarios que nos hacen en redes sociales y los invitamos a que lo sigan haciendo porque eso igual a nosotros nos ayuda mucho. Como siempre, aparecemos por Radio Universidad de Concepción y queremos además mandar un saludo a Paz Moraga, que es la directora, y a todo el equipo que trabaja con ella. Y también nuestro programa, por supuesto, aparece por las redes sociales de Corcudec, para que nos sigan. El programa también, por supuesto, cuenta con el aporte y se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta vez estoy solita. No hay ni una panelista que me acompañe, pero sí tenemos a un tremendo invitado. Y voy a pasar entonces a leer una pequeñísima reseña. Juan Mora Cid, director de cine, quien recientemente realizó el estreno de su última película, Dominio Vigente. Nada más y nada menos que en nuestro Teatro UDEC el lunes recién pasado. Juan Mora viajó exclusivamente de Alemania y conversará con Féminas Sinfónicas y también para darnos a conocer un poco su proceso creativo, sus producciones y la ascendente carrera de este joven realizador audiovisual y máster en dirección de cine penquista que vive por más de una década en Alemania. Juan, súper bienvenido al Féminas Sinfónicas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes compartiendo de mi trabajo, de mi experiencia y sobre todo de la última exhibición que se hizo acá en el Teatro Concepción. Exacto. Así que estaremos comentando sobre exactamente. No, y no solamente, bueno, aparte digamos de que se acaba de estrenar acá en el teatro, fue el primer lunes cinematográfico de vuelta de pandemia. Además. Con público. Así es que te tocó más encima, porque igual la orquesta ya estábamos con público hace rato, claro. Pero el cine no se había dado. Y también yo estuve leyendo que tú hiciste tu preestreno de la película en este mismo teatro. Exactamente. Tiene todo bueno, por la misma razón tomamos la decisión también de ponernos en contacto con Julio Gaete y con gente de la Corcudec para ver la posibilidad de hacer el estreno en esta sala específicamente. Porque prácticamente entre la pandemia se hizo, creo, el preestreno en enero del 2020. Ya. Y ahí prácticamente también se cerró un ciclo de esta obra, que estábamos buscando en ese momento el estreno en algún festival internacional, que prácticamente así se trabajan con las películas. Sí, claro, sí. Y bueno, nos pilló la pandemia a todo el mundo de la arte. Y acá el estallido social también ahí. Claro, venía ya de alguna u otra forma, venía una avalancha, sobre todo político, social y cultural, y que también el tema que toca la película realmente. Así que no sé si decirlo como reconfortante, pero tiene mucho que ver el hecho de la lucha por hacer una película de forma independiente. Y también una temática que hoy en día es muy relevante, el tema del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche, absolutamente. Recordando que hoy día el presidente volvió a dictar un decreto de estado de emergencia. Estado de emergencia ya. Lo cual a todos nos deja muy descolocados. Sobre todo, bueno, cada uno tiene su opinión, su perspectiva de ver las cosas. Pero para uno que estuvo trabajando tanto en el tema, tanto en la temática, de estar tan atento a lo que está sucediendo con
con esa temática en sí, de todas maneras nos descoloca porque pensábamos que se iban a hacer las cosas de una forma distinta, teníamos una esperanza de que iba a haber algún tipo de diálogo, pero prácticamente vuelvo al tema de la película que es un tema muy vigente, Sí. dominio vigente. Sí. Y desde que comencé este trabajo, han pasado muchísimas cosas entre medio. Yo era un individuo, digamos, muy alejado del tema del tema de nuestros pueblos originarios. Del pueblo original, claro. Hay mucha injusticia en este mundo, un abanico es como una Biblia, digamos. Basta abrir, escoger una página para poder Exacto. estar dentro de una inspiración para contar una historia que pueda, bueno, prácticamente igual por un lado ser entretenida para el público, pero por el otro lado también que deje un aprendizaje que te llame a reflexionar. Sí. Y a través de esta película yo mismo era la persona que también iba reflexionando para poder llevar a la pantalla, digamos, estos submensajes que finalmente se transforman en un mensaje, completo, total. Y han pasado 4 años y no cambia nada. Entonces... Es antiquísimo y quién sabe cuándo va a terminar. No creo que... Sí, eso por un lado. Y bueno, dentro de la ignorancia que tenemos todos con esta temática, de alguna forma, en el 2018, por ejemplo, en plena producción de la película, cuando asesinan a Camilo Catrillanca, Sí. yo estaba en Alemania, estaba editando esta película y hubo como una especie de desesperación en mi persona para poder terminar este trabajo lo antes posible. Claro. Y poder sacarlo a la luz Que vio la porque luz, exacto. había un sentimiento de que lo que yo estaba proyectando en la película era lo que estaba sucediendo. Que hace premonitorio, sí. Claro, Exacto. exactamente. Pero claramente uno no, por más allá de que quiera presionar el proceso de un filme o de cualquier obra artística, digamos, ahí puede estar nuestras equivocaciones, en Sí. el desespero de poder terminar algo que realmente necesita madurez. Exacto, sí. Pues necesita Prácticamente ahí no se pudo hacer mucho en ese momento, pero a lo que voy con esta idea, que pasaron los años, digamos, y siguieron ocurriendo este tipo de hechos. Entonces, después de 4 años, hoy día mismo que estamos acá en esta entrevista, siguen ocurriendo. Entonces, un tema que lamentablemente va a seguir vigente, es un tema que es muy actual, es un tema demasiado, digamos, fuerte e importante. Y bueno, por un lado estoy conmovido y por otro agradecido de haber tenido la oportunidad de haber hecho una película como esta. No, y el título que te digo que te quedó, pero va a ser siempre actual. Sí. Siempre vigente. Exactamente. Siempre. ¿Por qué le pusiste dominio vigente? Había una especie de atención. Yo creo que en la dirección cinematográfica, cuando estamos trabajando en cualquier temática, yo creo que el rol del director, por lo menos como yo lo tomo, es estar muy despierto, muy atento. No es que se te ocurran todas las ideas a ti, sino que de una conversación con incluso una persona que no tiene nada que ver con el cine, puede aparecer una claro. idea que te puede apoyar, digamos, lo que tú estás haciendo, claro, o inspirar de alguna forma. Claro, y motivar, digamos, a Yo tomar estaba, una temática. exacto, yo llegué de Alemania a preproducir Dominio Vigente, que todavía no se llamaba Dominio Vigente, y me fui al Conservador de Bienes Raíces acá en Concepción, porque ahí tenía un amigo que me estaba explicando sobre el tema de la herencia. Recordemos que la película trata de un suizo que viene a Chile a cobrar una herencia de tierras. De tierras, claro. Pero independientemente de lo que fuese, se necesita un testamento. Entonces yo necesitaba investigar realmente qué tipo de herencia recibía él jurídicamente dentro de las leyes, digamos. Así que dentro de esta investigación, yo me iba en las horas de trabajo de él, entonces mientras él tenía un espacio, me explicaba, mira, está la herencia testada, la herencia no testada, y yo iba haciendo todas esas anotaciones. Un tema legal, digamos. Y entre medio llega un caballero que venían los clientes, digamos, las personas a hacer sus consultas. Venía un caballero viejito, se notaba que era como del campo, un poquito sordo, digamos.
también. Entonces se acercó y le hizo unas consultas mientras yo anotaba y se despidió. Entonces este caballero da como 3 pasos para irse del lugar y se da vuelta porque yo estaba muy atento, aprovechaba muy bien esos espacios que quedaban vacíos para el amigo que me pudiese explicar, digamos, lo que estaba pretendiendo investigar. Y le dice, ¿cómo es que se llamaba el documento? Y mi amigo le dice, dominio vigente. Y yo dije, el la título agarraste de en la el película. aire. Exactamente. Buena. Sí, y así Muy se dio. bien. Entonces, para mí, de hecho, tiene claro su labor el hecho de estar en tu casa o en tu escritorio, en tu oficina, escribiendo o estructurando una idea, pero hay una labor muy importante de andar en terreno, y en terreno donde Claro. realmente tú Sí, con la recopilas... parabólica. Exactamente. De hecho, muchas de las ideas que están plasmadas ahí en dominio vigente, las ideas más fundamentales son captadas en terreno. Oye, Juan, ¿y por qué estás en Alemania? Bueno, tú eres comunicador audiovisual. Sí. Y te dedicaste al cine. Y me dedico al cine. ¿Y te fuiste a Alemania en qué minuto? ¿Por qué? Me fui... Perdón, tú eres penquista, ¿no? Yo soy de Concepción, sí, yo nací... Eres un dominio vigente, nosotros también. Sí, de todas maneras. Yo nací y crecí en Concepción, de hecho fui presidente del Centro Alumno del Liceo Enrique Molina en el año 2002, fui un Mira. activista muy... le dediqué todo mi tiempo al tema cultural, fui el impulsor de la recuperación del teatro del Liceo Enrique Molina. Ay, ese que está ahí en que Víctor está en Lama. Víctor Lama. Maravilloso. De hecho, gracias a nosotros, en el año 2002, 2003, estuvimos ahí en el paseo peatonal recolectando firmas de apoyo para que ese teatro no se demoliera. Así que no vengo apareciendo recién, Sí, digamos, claro. en la escena. Siempre pertenecía a la escena cultural de Concepción. Me he dedicado, ahora que estoy sacando las cuentas, digamos, me he dedicado como más a las causas perdidas. Soy un tema que no me voy con los ganadores, digamos. Claro. El activista de las causas perdidas. El activista de las causas perdidas y, bueno, venir a hacer una película desde Alemania autogestionada con el tema mapuche, también me voy del lado no de los ganadores, claro. digamos, sino que... Exacto. Y tampoco quise plantear el tema superficialmente, sino que también hay una opinión política muy claro. fuerte dentro de esa Hay un película. mensaje ahí. Y bueno, en Concepción en realidad es una ciudad que me gusta mucho, es mi ciudad, de hecho por esa misma razón soy porfiado, vuelvo a las tierras, vuelvo acá a grabar, de hecho la película se origina desde Concepción, dominio vigente, se produce desde acá, con la mayoría de los técnicos y profesionales que trabajó en la película son de Concepción. Mira. Pero en un momento uno se siente ahogado acá, se siente ahogado, las posibilidades son muy escasas de producir, los fondos tradicionalmente que están destinados para el arte y la cultura son muy difíciles de conseguirlo. Y te hacen competir con los otros. ¿No? Prácticamente andas casi mendigando, digamos, un poco de financiamiento para poder hacer las cosas. Y además muchas de las cosas que te resultan finalmente terminan apropiándose otros de tu trabajo. Así que en un momento me sentí bastante defraudado de la ciudad, de la forma en que se daban las cosas, por lo menos para mí, y quería escapar de acá. Claro. Y se me dio la posibilidad de irme como alumno de intercambio a Kassel por 2 semestres. Y fue ahí realmente donde dije, no vuelvo a Concepción. Claro. No voy a volver porque... No, y además menos el cine. O sea, acá en Concepción no existe el cine, no existe la industria del cine. Sí. Existen 3 carreras de comunicación audiovisual, existe mucho aparataje alrededor del cine, pero no hay una fórmula en la cual todas estas entidades que están en torno a la profesión se unan, hagan un fuerte, digamos, una energía, una cohesión de cómo sacamos de acá, digamos, producciones importantes, cómo nos unimos para que los profesionales no se tengan que ir a Santiago, se puedan quedar acá en la ciudad. Entonces lo veo un poco desarticulado todo este tema. Y además las políticas culturales no ayudan mucho, digamos. Y no ayudan mucho, entonces mi intención era venir acá y en realidad era sacarme como una aguja, algo así, que me tenía bien digamos, lamentándome siempre de que no pude hacer nunca nada desde Concepción, entonces de alguna forma venir acá. ¿Y allá acá... lograste qué?
O sea, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué hiciste todo esto? Mira, lo más ¿Has hecho importante estos que años? se logró allá para mí es el hecho de poder entrar a una universidad que me diera el espacio y me fortificara la forma de pensar. Eh, Acá hay mucha competencia, Sí, digamos, está sí. todo, ya partiendo desde que dentro de la universidad ya tienes que recibir una nota, no te dan la libertad de tú ser el responsable de aprender, porque tú entras a la universidad porque elegiste esa carrera y Exacto, para quieres que te aprenderla y enseñen, quieres pues. ser el mejor en eso. No, Exacto. pero te ponen estas presiones, digamos, de una nota, lo cual en Alemania también existe, no es que no exista, pero yo tuve la suerte de entrar a esta universidad libre, que finalmente era tu responsabilidad de armar tu estructura y seguir tu camino. En el Ellos fondo te daban todas las herramientas. captar todo lo que te están enseñando y crear, digamos, a partir de eso. Claro, y pensar, digamos, Exacto. el enseñarte a pensar, Mm. que es una cosa muy importante, digamos, sobre todo para, bueno, para Como las básico, cosas de ¿no? la vida, digamos. Sí, pues. Hoy día se piensa muy poco, Exacto. está muy, no sobrevalorado, subvalorado se podría Subvalorado decir. el pensamiento, El claro. pensamiento, Sí, ya eso nadie es piensa, verdad. ya está todo hecho, está todo solucionado, y cada vez Estamos nos todos ahí llevan en redes y sociales. cada vez nos llevan más por ese camino, Mm. digamos, El que de piensa pierde. solucionarte, claro, de solucionarte todo. Entonces yo creo que por ahí vi esa posibilidad eh, de poder expresarme, de poder desarrollarme, digamos, en los pensamientos, porque muchas veces en el cine igual se prioriza lo técnico, pero el hecho de pensar queda muy... Y por esa razón yo creo que son pocos los... Hoy día los guiones que andan dando vuelta, la historia, muy pocos se atreven, digamos, a... Es que están, Prefieren... claro, porque además está todo este tema tecnológico de que, no sé, ahora puedes hacer lo que se te ocurra. O sea, la invasión alienígena, el monstruo Exactamente. del subterráneo, no sé, lo que sea. O sea, hoy día cámaras no faltan, digamos, Exacto, equipos ¿no? técnicos Y no... todo el fondo y el paisaje que se te pueda ocurrir, lunar, de Júpiter, lo que tú quieras. Por supuesto. Pero a lo mejor el contenido es donde Entonces se yo creo falla. que eso fue lo que me llamó la atención, el hecho de llegar a una universidad donde se priorizara el pensar, donde te presionaran el pensar, porque todos de alguna forma tenemos nuestro cerebro un Sí, pues, poquito sí, atrofiado, sí, digamos, de claro. alguna forma, entonces costó mucho el proceso de integrarse a un grupo, de hecho éramos un grupo internacional, había gente de muchos países en esa clase, y me llamó muchísimo la atención, entonces el haber vivido tanto tiempo acá y haber estado trabajando tanto tiempo en cultura y que finalmente me decidí por el cine, me propuse aprender el idioma, quedarme allá y finalmente después de esos 2 semestres que estuve como alumno de intercambio, entrar a la universidad allá y empezar la carrera Claro. de cero, Formal, pues claro. formal. Además que esta es una profesión que siempre se tiene que estar Actualizando, actualizando sí, pues, porque por las lo mismo que herramientas hablamos. Exacto, técnicas y un montón de cosas que uno puede utilizar exacto. para Todos su los vida. días te aparece una cosa nueva ahí. Exactamente, Sí. así que estamos siempre en esa senda del perfeccionamiento. Y entonces, y allá surge, digamos, la idea de esta, porque imagino, esta no es la única película que tú has hecho, qué sé yo. Exactamente, no, sí, es un tema muy complejo. Yo creo que lo más complejo es poder decidir con una idea y que al otro día te levantes y esa idea siga en ti. Yo Claro, creo que a ti también te sí, pasa, a sí, todos pues. nosotros nos pasa. O sea, queremos comprar un auto, el otro día ya no te gustó el Ya auto. no gustó, no, Entonces, claro. Y te que estás está, lo encuentro convencido más barato después. acá y cualquier detalle, diga, "Pero saqué un auto, no sé por qué saqué un auto, pero eso yo creo que es lo más difícil. Y me pasó con muchas ideas que estaba tratando de desarrollar y que finalmente se me escapaban de las manos. Juntar un equipo también, organizar un Claro. equipo que confíe en tu idea. O sea, el Sí, primero que pues. tiene que estar 100% convencido y 1000% Y convencido tú eres para tú. convencer a los demás, pues. Exactamente, entonces parte también con varios proyectos que yo estaba haciendo en Alemania y que finalmente se convirtieron en películas, pero no era lo que yo estaba buscando. Yo tenía la sensación de que iba a tener una posibilidad de hacer una película Ya, y tenía que aprovecharla al máximo. Y si no, después iba a ser muy complejo. claro. No es que iba a perder también mis posibilidades al 100%, le iba a tirar por la ventana, digamos, el esfuerzo que había emprendido, pero yo sabía que había una posibilidad de hacer esto. Y todo nace
bueno, habían ido mis papás a visitarme a Alemania, lo habíamos pasado muy bien, pero entre medio yo también andaba con esa presión porque Dominio Vigente es mi proyecto de título de la universidad en Alemania. Ya. Y no tenía esa idea, o sea, era junio, julio del 2017 y yo tenía presupuestado grabar en septiembre de ese año mi título y no había nada, y no había nada, no lograba cómo articular todo esto. Y finalmente recuerdo los días de marzo, con esa bella luz cuando entrábamos al liceo, entrábamos al colegio, recordaba que de acá de Chile, en Concepción. Entonces yo pensé, ya, quizá mientras estaba con una cerveza en la mano, era verano en Alemania, así que se permite una cervecita. Sí, por supuesto. Y empiezo a sacar la cuenta, dije, ya, es agosto, de aquí a marzo, yo creo que tengo toda la facultad y de poder organizar, Claro, digamos, estamos listos. una producción. La luz está bella en ese momento y recordemos que el cine es luz, sin luz no hay cine. Esa es la otra, sí. Entonces viene por todo eso y por todos esos detalles, digamos, y ahí decido embarcarme en esta. Y tenía una idea en mi repertorio, que era había algo ahí dando un vuelta. Europeo que llegaba a nuestra zona. El tema de las tierras y todo. Exactamente, y ahí se empieza a desencadenar todo esto y digo, ya, se abre la otra cerveza. Oye, antes que sigamos abriendo la cerveza, nos vamos a la pausa musical. Bueno. Y habíamos conversado ya, que ¿Sí? es lo que iríamos a proponer a nuestros auditores que escucharan. Sí, a propósito de lo que estamos conversando, los invito a todos a escuchar el soundtrack de Dominio Vigente, espectacular, música compuesta por músicos de Concepción. Y unos cantautores mapuche, Ulcantufe, que están ahí con unas voces muy bellas, así que maravilloso. Está en Spotify y en YouTube para cualquiera que quiera buscarlo, soundtrack Dominio Vigente, para que lo disfruten. Ya, entonces nos vamos a la pausa musical con eso y regresamos.
Estamos entonces de regreso, después de haber escuchado ese hermoso soundtrack de la película Dominio Vigente, para seguir conversando con Juan. Estamos muy entretenidos y estábamos abriendo la segunda cerveza. Como que nos estaba contando de qué manera surge un poco la idea de este proyecto de título y finalmente lo que se transforma en una tremenda película. Sí, fue como te explicaba en un principio, el hecho de resolver de alguna forma. En esta profesión se trata de resolver, tienes que estar resolviendo todo el tiempo. No hay problemas, solo hay respuestas. Claro. Y en ese sentido es lo que lleva finalmente a lo que tuvimos acá el lunes, que es un trabajo de 4 años, digamos. O sea, ahí estaba recién comenzando a explorar uno en esa aventura, Sí. en esa travesía, que en un principio era un cortometraje. Nunca lo planteé como una película. Claro, porque como examen de título. Sí, digamos. o sea, pues. mi intención siempre fue hacer una película, pero realísticamente hablando Sí. era imposible hacer una película en tan poco tiempo, partiendo desde esa base. Y lo otro también que tiene que ver con el tema del financiamiento, lo que Eso te iba hablamos a en un preguntar, pues principio. claro, las lucas finalmente. Entonces me atreví a hacer este viaje con este personaje, que finalmente comienza a desenvolverse, digamos, esta narrativa, esta incursión que prácticamente yo tomo este personaje y me escondo detrás de él, digamos. Claro. Me voy detrás de él. Entonces, Álvaro Muñoz, que es un tremendo actor, digamos, nos pudimos complementar súper bien. Además que lo encontré muy rápido, digamos, dentro de el poco tiempo que había para poder Captó producir. rapidito, además, claro. Exactamente, entonces yo le explico a él que, bueno, esto nos vamos a sumergir, digamos, en un mundo que yo no conozco y que tú tampoco conoces, lo cual va a ser muy rico también de alguna u otra forma, porque vamos a ir a descubrir juntos un mundo que tenemos acá al lado, Claro, digamos, exacto. que no hemos escuchado tan en nuestro entorno, digamos, pero él nunca ha sabido tomar un mate con una comunidad mapuche, Sí, yo claro, tampoco, digamos. exacto. Entonces ahí nace también todo este valor que había que tener, digamos, porque esta película también se pudo haber producido acá en un cerro o en algún campo, se pudo haber hecho alguna ruca o algo parecido, Claro. digamos, porque en la ficción todo se puede hacer, la magia del Exacto. cine. Pero esto tenía otro motivo, digamos, tenía el motivo de lo que hoy día, por ejemplo, no hacen los medios de prensa, que es ir al lugar de Ir al los lugar. hechos, sino que ellos terminan repitiendo una información que finalmente ya a todos nos tiene medio mareados. Exacto. Entonces yo como comunicador, mi principal tarea era ir al lugar de los hechos y verificar si realmente toda esa información que me estaba llegando era real. Era así o no, claro. Y desde ese punto de vista, compartir con la comunidad mapuche, digamos, donde uno llegó, In situ, sí. in situ, poder generar, digamos, este contenido que finalmente se transforma en esta obra, En esta digamos. hora. Y lugar físicamente, ¿dónde fuiste Esto a es de hacer todo Temuco a la esto? costa, en la zona Lafkenche del Gualmapu, digamos. Ya. Ya. Digamos que los pehuenches están en la cordillera, En la cordillera, y los exacto. lafkenches están en la costa. Ya. Y ahí se genera, digamos, harta expectativa entre el grupo que fuimos a grabar, digamos, era un grupo bastante bonito, todos teníamos mucha motivación de lo que se estaba haciendo. Porque como te digo, acá en Conce no pasa mucho con el cine, entonces que se esté produciendo algo así era muy motivador y no era como algo, digamos, que vamos a organizar, sino que la película ya se iba a realizar, Claro, ya íbamos o al sea, rodaje, era un entonces hecho, digamos. era un hecho que se iba a grabar, entonces se fue captando a esta gente del equipo y cuando llegamos a la zona y pudimos hablar con los Peñi y Lamien, digamos, sobre esta propuesta, había mucho nerviosismo también Sí, por pues, un lado. ¿cómo se lo tomaron ellos? Sí, había mucho nerviosismo, Sí, hubieron Son medio momentos. cerrados de repente sus comunidades. Absolutamente, ¿no? Sí. Si no es fácil, digamos, entrar ahí,
sobre todo para un extranjero, que uno es un extranjero y más extranjero aún, si aún más Y más lejos, encima si digamos. viene de otra parte, claro. Y que Sí. muchas veces, no muchas veces, sino que la mayoría de las veces ellos se sienten muy utilizados, digamos, por gente que viene a hacer estudio, que viene a hacer su tesis, que viene a hacer cualquier tema, porque Claro. es un pueblo muy interesante, digamos, Sí. de descubrir. Sí. Y por la misma razón había un compromiso mayor de no solo ir a grabar una película, sino Sí. que se creó ahí una amistad con ellos hasta el día de hoy. Y un El- tema de respeto además por toda el la cultura de respeto, ellos, por que sobre es todas las enorme, enorme, enorme. por sobre todas las cosas, lo que tú estás mencionando fue la palabra clave Sí. de poder, digamos, transmitir a través de la película ese respeto, y no solo superficialmente hablando, sino que el hecho de vivirlo Claro. y, no sé, por ejemplo, en un día de producción cuesta mucho dinero, y el hecho de que estuviéramos un día de la producción donde teníamos que estar grabando, el hecho de estar conversando con Claro. ellos, donde la gente estaba toda muy preocupada porque no avanzábamos, el plan de rodaje estaba corriendo, teníamos que estar grabando muchas escenas en ese tiempo, pero yo siempre con la prioridad de escuchar, de aprender. La escena la grabamos mañana, de alguna Claro. forma se logrará, Pero es vamos que a claro, reducir toda la algunos, escena tiene que estar grabada de acuerdo a lo que tú vas aprendiendo de ellos. por supuesto. Y para aprender todo lo de ellos uno tendría que irse a vivir con ellos y años, porque son una Exacto. cosa Entonces esa enorme. sensibilidad tenía que estar ahí presente. Exacto. Era la única forma. Además yo me sentía como una especie de tranquilidad, de paz, de estar ahí en esos bosques Un tema milenarios. energético que ellos tienen que es increíble. Exactamente, y eso Increíble. me cautivó mucho, y el hecho de estar tantos años afuera también de Chile y volver, digamos, a esta A zona, la raíz misma. a la raíz Sí, misma, sí, exactamente, me provocaba, digamos, esta tranquilidad de estar haciendo algo importante, y toda esa calma, digamos, que finalmente también te juega en contra en algunos Es que pasajes de la uno ve vida. el tema también de, bueno, yo no tengo nada que ver con el cine, en la producción, digamos, pero uno siempre ve, por último, en otras películas que hablan de cómo hacen películas, siempre están para ayer, Exacto. siempre todo es para ayer. Exacto, entonces el hecho de haber tomado igual el mando de la producción y haber sido el director de la película, de alguna forma no tuve que conciliar con un productor, Con un digamos, productor. que me estuviera presionando, sino que Que las yo era lucas van y Claro, avancemos, sí, exacto. sí, claro. Entonces yo mismo era el que tomaba esas decisiones, y que finalmente en ese momento de rodaje de la película nadie sabía que esto era un largo camino que estaba recién comenzando, y que finalmente todo esto que uno iba aprendiendo y explicar el conflicto que arrastra hace tantas décadas y siglos con el pueblo mapuche era imposible de explicarlo en un cortometraje, y, y el hecho de entender que la obra tenía vida propia y que uno tenía que hacerle caso, digamos, a la obra misma Sí. que te estaba exigiendo Exacto. por dónde ir, fue finalmente lo que llevó a la construcción de esta película, que para el público que estuvo acá el lunes, finalmente una obra muy, muy, muy valiosa. Me imagino, sí, además que una historia contada también desde el punto de vista de uno de los, digamos, de lo más importante que el pueblo mapuche para la película, digamos, contada con gente de ellos mismos. Exacto. O sea, no con un actor contratado que se va a vestir de mapuche, sino con una persona real de ahí, digamos. Claro. ¿Cómo claro. lograste que ellos aceptaran actuar en la película, los que actuaron? Sí, yo creo que esto finalmente, bueno, cada uno apuesta lo que quiere apostar, digamos. Y mi apuesta fue todo o nada. Claro. De hecho, esta película pudo no haberse concretado en cualquier momento, pudo haberse caído la producción en cualquier momento, digamos. Por lo mismo, porque no estábamos trabajando, digamos, de forma
asegurada, se podría decir, con un equipo de producción que va a estar, o con un financiamiento también. O sea, habían muchos puntos, digamos, en el cual... Se podía caer todo en cualquier minuto, digamos. Claro. Exactamente, y sobre todo con ellos, que cualquier detalle que suceda dentro de su territorio, digamos, dentro de la producción, hasta aquí llegamos Sí. y esto sería todo. Sí, claro. Entonces yo creo que los riesgos que se corrieron en esa película y que finalmente se concretan y donde el 100% del equipo queda contento, sobre todo ellos están pero fascinados con el trabajo, como ellos se ven en la pantalla. Claro. No existe una película como esta reflejando lo que ellos son, digamos, y que finalmente es una apuesta donde todos pusimos nuestro sentimiento, Claro. nuestra sabiduría, digamos, yo por un lado con lo que quería hacer con mi película, ellos por su lado con su sabiduría ancestral, Sí. y que finalmente todo eso se mezcla y de alguna forma mi visión era a través del cine utilizarlo como herramienta de lucha, digamos. Exacto, o sea, como estos tipos también documentales que a veces van, digamos, de repente a estas tribus del África y que muestran cómo realmente funcionan, Claro, cómo es la vida ahí. claro, de todas maneras, pero mi idea era llevar la Claro. ficción, porque está lleno, hay muchos documentales, digamos, Sí, sobre la temática, pero el público que ve documentales es un público que prácticamente quiere interesarse más sobre una temática, interiorizarse más sobre un hecho específico en su mayoría. Sin embargo, el público que va a ver ficción es un público que va a buscar algo un poquito más de entretención, exacto. alguien que se espera un poquito más que sorprenda, digamos, la película, algo de ritmo, de Que hay una estética, historia, claro. que hay una historia, claro, es otro tipo, digamos, de argumento. Y yo tenía la sensación de que como este público es distinto, también hay nichos distintos Mm. para poder llevar este mensaje y que finalmente termina la película en 15 festivales internacionales de cine. Eso te iba a preguntar. También cautivó a muchos jurados, recibió premios a mejor película en Panamá, Mira, mejor música en Montreal, en Canadá. En Alemania fue nominada dentro de las mejores 3 películas de directores emergentes por la Academia de Cine Alemán. Entonces afuera hay, como la película tiene un lenguaje muy visual por sobre el diálogo, hace que el público de afuera finalmente, y el público también que entiende la temática, sí, claro. digamos, pueda ir reflexionando a medida que la película va avanzando, entre medio de estos diálogos que prácticamente son para explicar ciertas partes de la trama, De la trama, claro. pero que finalmente la visualidad está por sobre el diálogo, digamos. Entonces ahí, por ese lado, internacionalmente le fue muy bien a la película. Y eso, súper contento, digamos, de que la película, bueno, ha sido mucho más valorada afuera que acá hasta ahora. Va a llegar, yo creo, de a poquito acá porque es un tema muy complejo. Exacto, exacto. Sí, Y no, y que siempre está vigente. Exacto. y que siempre va a estar vigente. Entonces, por un lado, la película ya quedó, es un documento, un archivo que va a estar ahí por siempre. Va a Oye, y a marcar mí me pusieron aquí en la pauta que esto pertenecía como una trilogía. Sí, esto es parte de un proyecto mayor. Son cosas que van sucediendo a medida que tú vas avanzando con los procesos. Y yo creo que muchas veces cuando uno está sumergido en un tema, finalmente nos equivocamos y pensamos que estamos cerrando un proceso cuando realmente es Lo algo que estás está recién abriendo. comenzando. Mm. Entonces yo creo que muchas veces ahí nos equivocamos. Y por esa razón creo que siempre hay que estar muy despierto, hay que estar muy atento a lo que uno está haciendo para no poder apagar, digamos, Sí, esa esta caja de Pandora que estás abriendo a lo mejor sin saber. que se está abriendo sin saber exactamente. Y nosotros cuando grabamos esta película, y yo te quería explicar delante que, claro, la zona Lafkenche que está en el mar, en esta película, por ejemplo, no aparece ninguna araucaria, porque no, las araucarias no pertenecen a esa zona, Que digamos. son de la cordillera. Son de la cordillera. Entonces, a través de toda esta investigación, ¿cómo vamos haciendo al mar un personaje dentro de la película?
Entonces todo esto se fue, digamos, desarrollando de esa forma y que finalmente el mar termina siendo un actor muy importante dentro de la narrativa de la película, porque para la Porque para gente ellos es así. es claro. Y todo un tema Y con la reencarnación que ellos tienen de los muertos, que las almas vienen por el mar. exactamente, Y hay tienen toda una todo temática. hay todo un tema ahí, Sí, digamos, que no está tampoco para nada profundizado, pero aparece en la película, claro. digamos, como un ente Pero sirve para importante formar, y digamos, los poético. personajes, claro. Exacto. Entonces, cuando yo estaba grabando esta película, me invitaron al Alto Biobío, a una reunión con una comunidad pehuenche, Ya. y ellos están hace mucho tiempo llevando la causa del cementerio ancestral Bajo que en la inundó la represa. represa. Y desde Sí, ahí nace la idea de apoyar esta causa y que claro. finalmente se termina transformando en la segunda película de esta trilogía. O sea, nos fuimos a la zona Lafkenche, Exacto. ahora nos vamos a la zona Pehuenche. Y ahora vas a ser tú el vocero De de alguna los forma sí, temas, po, te claro, de los transforma temas porque es un mapuches. tema. ¿De qué estás hablando? Si Porque claro, en la oye, película, nosotros también tenemos problemas, de todas maneras, muéstranos. y ahí yo creo donde radica el valor de hablar de un tema y no arrancar del tema. Exacto. Que finalmente es un tema súper complejo, lo que no quiere decir que estoy sumergido completamente en solo esa temática, sino que también en Alemania estoy desarrollando otros proyectos, estoy haciendo otros guiones, estoy trabajando, digamos, con un equipo allá para producir una película en Alemania, Ya, pero mi intención es finalmente no cerrar este claro. ciclo acá que estoy trabajando, que me va a tener conectado, digamos, con Chile y que finalmente es lo que no quiero perder, digamos, Exacto. porque son las rutas que uno va armándose en la vida y como tú sabes, el tiempo pasa muy Sí. rápido, digamos, No, y las y, oportunidades se presentan y hay que y las saber oportunidades se tomarlas. presentan y son ideas que Sí, se transforman finalmente en cosas grandes, sí. digamos, así que y acá en la región hay mucha capacidad, digamos, de llevar a cabo este tipo de proyectos que he demostrado con dominio vigente. Así que Ahora con los pehuenches. seguiremos Sí. trabajando para poder sacar adelante este tipo de películas con estas temáticas que Es que, ¿sabes son tan qué? importantes. Mira, a pesar que, bueno, el pueblo mapuche es como de los pueblos originarios el más mayoritario en cantidad de gente y son entonces como los más visualizados, pero visualizado como muy superficial, encuentro yo, porque realmente la gente normalmente no conoce todo la profundidad que ellos tienen en su cultura y que es un universo. Nosotros hicimos incluso hace poco, el año pasado, aquí en el teatro, con Karen Wenul, que es una cantante, qué sé yo, profesora de música y todo, que es mapuche, y ella nos vino a hacer aquí un taller que se llama Universo Mapuche, Ujú. que lo hicimos acá en la sala del coro, aquí en el teatro. Oye, una cuestión tan linda que nosotros estábamos así, habíamos como 10 12 personas que asistimos al taller. Maravilloso, maravilloso. Ella ha compuesto canciones, qué sé yo, para niños de jardín, en la lengua mapuche, tiene un trabajo maravilloso, Qué maravilloso, claro. muy bonito. Y ella ha cantado con nosotros traduciendo, o sea, en mapudungún algunos temas, de tú no sé, de Violeta Parra, etcétera. Entonces realmente yo creo que es súper valorable lo que tú estás haciendo con tus películas, de mostrar como la otra cara que la gente no conoce y muchas veces tampoco la quiere conocer, Por porque supuesto. tienen este concepto que está así como instalado, ¿no? Que la violencia, que aquí, que allá, en fin, hay muchas Como los opiniones, chilenos. exacto, pero nadie se escarba un poquito para saber lo que es el pueblo mapuche. Exactamente. Entonces yo Sí. creo que eso es, o sea, lo que te están ofreciendo y viendo de acá de los pehuenches no te lo puedes perder, pero Sí, por supuesto, para sí, nada. sí, de todas maneras. Así que seguiremos incursionando en esta temática tal cual como tú lo has dicho. Está muy opacada, está Sí, muy sucia, la imagen han exacto, ensuciado mucho. exacto. La imagen de un pueblo que finalmente tiene mucho que ofrecernos, Sí, tiene mucho que entregarnos. De hecho, si nos complementáramos seríamos un país maravilloso, mucho más rico maravilloso. en muchos aspectos de Sí, la vida, sí, digamos, pero hay un par de individuos, digamos, que
están generando ahí, de hecho, para mí un tema hoy día en Wallmapu es un tema de mafia, es un tema que donde no puede entrar cualquiera, digamos, donde el Estado hoy día tiene miedo de entrar en esa temática, porque ya está, yo creo que hay muchos casos ahí que están cerrados, negociados, corrupción. Que todo lo que te puedo decir es poco. Sí, exactamente, es un universo tan grande que hay ahí que están opacando todo esa belleza y esa riqueza que tiene, esa cultura, digamos, y finalmente, bueno, este tipo de películas ayuda de alguna forma, digamos, a visibilizar lo que son realmente ellos. Claro. Y que el que quiera saber un poquito más, escarbe un poquito más, y realmente es una cultura maravillosa. Por supuesto. Juan, se nos acabó el tiempo. Yo te dije que aquí el tiempo siempre se va, pero volando. Pero ha estado súper interesante, te agradezco mucho que hayas venido, que te hayas dado el tiempito de venir a conversar encantado. Con este programa Féminas Sinfónicas, que siempre estamos tratando de buscar todos los ámbitos del arte, visibilizarlo, y sobre todo en el caso tuyo, que estás con una película maravillosa que recomiendo a la gente que la vea absolutamente. Muchas gracias. Como última cosa, quiero recordarle a nuestro público que no se pierda nuestro próximo concierto de la próxima semana, que es música de series, aquí en el teatro. No sé cuándo iban a estar en venta las entradas, o ya están en venta las entradas, así que venga, va a estar súper entretenido. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por la invitación. Exacto, que hayas venido, y saludo a nuestros auditores. Hasta pronto. Estamos viendo. Adiós. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.